Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, un gusto participar con ustedes. Sí, soy uno de los organizadores del evento que organiza la Facultad de Ciencias Económicas. Va a estar Iván Berning, como veíamos recién, del MIT, un importante centro de estudios de Estados Unidos. Y sería Iván uno de los economistas jóvenes académicos más promisorios del mundo, así ha sido reconocido. Y que va a hablar de un tema interesante como el impacto económico y las políticas públicas en torno al COVID-19. Y el resto del programa está muy bueno, Ricardo. Si hay tiempo, te lo repaso rápidamente. Repasalo, dale. Eso es mañana en la mañana, a las 11 horas. A la tarde hay un panel de infraestructura y hay un panel de reforma previsional. En el de reforma previsional, por ejemplo, van a estar Osvaldo Giordano, Oscar Ajá. Cetrángolo, de la UBA, y Pablo Sanguinetti, de la Corporación Andina de Fomento. Y el jueves, a la mañana, 11 y 15 horas, un panel de coparticipación federal, en realidad de alternativas a la coparticipación, con Jorge Colina, Ernesto Resk y Luis Rapoport. Y a la tarde, el cierre muy bueno, un panel de macroeconomía y deuda pública, con Martín Rapetti del CEDES, Martín Tetaz de la Universidad de La Plata y Martín Uribe de la Universidad de Columbia, un cordobés también muy bueno que hace ya muchos años está trabajando en Estados Unidos. Bueno, un Ese sería el programa. conjunto de nombres intelectuales de la economía realmente muy, pero muy importante, ¿no? Muy, pero muy importante. Así que lo Y felicito porque temas evidentemente hace falta. interesantes. Gracias. Y temas muy interesantes relacionados incluso con la coyuntura de Argentina. Bueno, precisamente sobre este tema, ¿estamos a la deriva, Marcelo? Bueno, se venía ya hace tiempo alertando que el Banco Central tenía pocos dólares. Y bueno, de hecho, el gobierno tomó decisiones en función de eso. Se estaba quedando sin billetes. Y cuando es así, hay que exportar más o hay que importar menos. Normalmente, cuando te estás quedando sin dólares, un país lo que hace es devaluar su moneda, hacer subir el tipo de cambio. Sí. El problema es que devaluar mucho ahora generaría más inflación, más caída de ingresos reales y más gente debajo de la línea de pobreza. Ya debe haber cerca de un 50% de la población bajo la línea de la pobreza. Una devaluación fuerte, por supuesto, empeoraría esa situación. Entonces el gobierno recurrió a algo que ya otras veces ha hecho el anterior gobierno kirchnerista, que es tratar de alargar el proceso, pero no solucionarlo, con un cepo más fuerte, Ujú. más restricciones para comprar dólares a ahorro, para comprar con la tarjeta en el exterior, y cosas más importantes como el hecho de que las empresas que tienen que pagar deudas en dólares van a tener muchas de ellas tener que refinanciar, reestructurar su deuda a partir de las restricciones del gobierno. No porque quizás la empresa lo necesite, sino porque el gobierno no le va a dar dólares para pagar. Eso es Claro. grave porque precisamente se trata del riesgo soberano, el riesgo que genera el gobierno de un país a las empresas de un país. No tiene que ver tanto con el riesgo de la empresa, sino con el riesgo que le genera su gobierno. Y acá está claro, tu gobierno no te deja usar divisas para pagar la deuda y te lleva a tener que reestructurar. Son situaciones graves, ¿no?, que afectan el riesgo país, el riesgo soberano, Claro. y traen consecuencias a largo plazo. Ahora, Marcelo, este es un problema político ya definitivamente incorporado a la economía. Bueno, lo que ocurre sí es un gobierno con como mínimo dos visiones, dos grupos de personas. Un grupo me parece con una mirada más de centro izquierda, pero quizá más moderna, y otro grupo con una mirada de izquierda retrógrada, arcaica. Y el primer grupo logra algunas cosas interesantes, como fue, por supuesto, reestructurar la deuda, y después vienen dos o tres medidas que seguramente nacen del otro grupo, ese más arcaico, que compensa la anterior buena noticia. Es como una de Claro, cal y tres de arena. Y claro. así va a ser difícil tener una economía que funcione, porque son, son ideas y a veces se concretan en medidas que van en contra de la economía privada, de las empresas, y es muy difícil generar un buen clima de negocios e inversiones y mayor exportación, que es algo que les hace falta en un entorno de ese tipo.
Ujú. Hay dos opciones que se están manejando, o sea, la desconfianza de la gente que ha empezado a retirar depósitos y ante esa, digamos, posibilidad de retiro de depósitos nace, o al menos es como medida preventiva, de lo que supuestamente podría ser naturalmente un plan Bonex nuevo de otras características o con las mismas características de los plan Bonex viejos. ¿Puede ser? No, no tengo noticias sobre que se esté pensando en algo así, pero sí se siguen retirando depósitos y lo que sí hay que aclarar, Ricardo, es que hay declaraciones del sector público del más alto nivel que no ayudan para nada en una situación de incertidumbre. Supongamos que el Claro. presidente diga que los dólares hacen falta para producir y no para guardar. Si bien estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión a qué se refiere, pero decir eso en esta situación es como decirle a la gente, vayan a sacar el dinero del banco, de los dólares del banco. Y son cosas, en este caso son discursos, dichos que son contraproducentes. Realmente uno no puede creer por qué se hacen ese tipo de aseveraciones, con el efecto que tiene. Y hay varias de esas, no fue la única No, no, no es la enunciación. única, no es la única. Entonces, un gobierno que ha perdido mucho la credibilidad, esa baja credibilidad nace en gran medida de lo que planteabas hace un rato, de que hay como mínimo dos visiones dentro del gobierno, y hay una que ha ido ganando lugar, que es la de la vicepresidenta, esa visión más arcaica que se llamaba antes, y un plan económico con esa visión no tiene ninguna posibilidad de éxito. A mí me da la impresión que el presidente pensó que él iba a Ahora, gobernar realmente, en un periodo parecido al de Néstor Kirchner, o sea, el periodo 2003-2007, y le tocó o cayó, quizás también por cómo comenzaron, en un periodo más parecido al segundo de Cristina, que son cosas muy claro. diferentes. El segundo de Cristina ya fue un cepo como para alargar, como se dice en el fútbol, tener la pelota, tenerla, pero sin resolver nada, para alargar y llegar a que no te explote a vos la economía, en todo caso que la explote a otro. El tema es que todavía faltan más de 3 años, ya hay una elección el año que viene y falta después la otra presidencial. Es difícil llegar con tan pocas reservas y un cepo muy estricto desde el comienzo a que pasen los 3 años sin que tengan problemas en su propio periodo. Recordemos que la otra vez Cristina, en el 2015 al 2019, perdón, 2011 al 2015, logró que fuera Macri quien tuvo que sincerar el tipo de cambio después, apenas comenzó. Le dejó un dólar a menos de 10 pesos. Y ahora va a ser complicado que logren no tener un salto cambiario fuerte en algún momento en los más de 3 años que les quedan. Es decir, devaluar. Devaluar el peso en una forma más o menos importante en algún momento. Ellos seguramente van a intentar que no sea antes de la elección del año que viene ese salto discreto más fuerte del tipo de cambio, porque obviamente devaluación es más inflación, más caída del salario real, menos consumo, menos votos. Pero hay que ver si les dan las reservas como para llegar a la elección del año que viene sin devaluar el peso, sin devaluar en forma brusca el peso y en forma importante, porque sí el tipo de cambio oficial evidentemente está subiendo en torno al 3% mensual, están tratando de acompañar la inflación, pero eso no recupera lo perdido, ¿no es así? Claro, acá el panorama, al margen del que vos planteás, hay un hecho significativo. El tema de empresario, es decir, el tema de las inversiones que son fundamentales para que despegue de alguna manera un modelo económico que no tiene plan porque no lo conocemos, salvo el modelo presupuestario que ha presentado el ministro de Economía con cifras que no son realmente, yo te diría, por decirlo contundentemente, absolutamente serias con lo que se condice con la realidad. Va a haber
un económico muy importante desde el punto de vista, vos lo planteabas al comienzo. Va a haber indudablemente que reacomodar la emisión monetaria, el tema inflacionario y este tema empresario de 60% refinanciar. ¿Quién viene a invertir a la Argentina? De alguna manera despegarse el gobierno de este CEP. Sí, en el presupuesto para el año que viene, quizás uno de los datos más discutibles es el de la inflación, porque se supone que va a ser del 29%, y es probable que sea más del 29%, incluso más que la inflación de este año. Este año la inflación podría estar en 36, 37%. La del año que viene probablemente supere ese nivel. Y va a depender mucho de cuál va a ser el número final, de si tienen que devaluar fuerte o no, como recién decíamos, el peso. Si tienen que devaluar el peso fuerte, bueno, la inflación va a ser seguramente arriba del 40% el año que viene. Entonces, está ese tema. Y después está el resultado fiscal. Resumiendo un poco los últimos tiempos, en el 2019 hubo un déficit fiscal primario de 0,4% del PIB, o sea, prácticamente cero. Este año, y en gran medida por el tema de la pandemia, el déficit va a ser 8,3% del PIB. Y el año que viene, en el presupuesto, el déficit previsto es de 4,2% del PIB. Es decir, que va a ser bastante menor al de este año, pero todavía muy superior al del 2019. ¿Y qué pasa? Cuando tenés un déficit fiscal y después tenés que pagar servicio de la deuda, tenés que conseguir financiamiento, y si no conseguir financiamiento, el resto lo van a tener que emitir. Y nosotros en el IERAL estamos haciendo la cuenta de que con ese déficit que han presupuestado, y lo que van a tener que emitir puede ser equivalente a un 60% de la base monetaria de este año. Y es mucho, porque ya este año están emitiendo más del 70%. Si el año que viene tienen que emitir 60% más, y la inflación no va a ser el 29%, y van a tener graves problemas con el dólar blue. Si es que no tienen problemas con el dólar oficial, pero seguro con el blue, si vuelven a emitir mucho dinero el año que viene. Porque tienen mucho déficit todavía previsto para el año que viene. Buena suerte para mañana. La organización de este evento, te agradecemos que han ido a dialogar con nosotros. Un gusto como siempre participar y un saludo para Alfredo Blanco. Que andes bien, Ricardo.